Buenos días a todos los presentes, siendo las 13 horas con 30 minutos del día 30 de noviembre del año 2024, nos encontramos reunidos en este centro de arbitraje para tocar el tema que nos concierne. Me presento, mi nombre es Yusania Sancho, con registro arbitral 5401 y durante la presente seré la presidenta del tribunal. Nos encontramos frente a una controversia de materia civil, de esta manera sirvo también con darle la bienvenida a las partes y por favor procedimos con la presentación de los siguientes árbitros. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Dalton Alonso Díaz Díaz, con registro arbitral 2323, y durante el presente caso seré el segundo árbitro. Buenas tardes. En la presente seré el tercer árbitro en cuestión. Mi nombre es Daniela Silva, con registro arbitral 6790. Gracias. Muchas gracias, árbitros, y a todos por su presencia. Antes de proseguir con lo que nos concierne, precisamos que el inicio de la presente audiencia surge a razón de la cláusula 17ª del contrato que ambas partes celebraron el 14 de abril del año 2021, la cual indica, y cito, las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente. El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según previsto en el numeral 4521 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, como se podrá apreciar, en el convenio arbitral suscrito entre Telefónica y Minsa no se señala expresamente que el arbitraje es institucional o que está bajo la organización del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. No obstante, tenemos el artículo 226.2 del RLCE, señala que cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje, podrá ser iniciado ante cualquier institución arbitral, por lo que podrá ser iniciado por la presente institución, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, ya que ésta es competente para administrar la presente controversia. Precisarle a ambas partes también que en base al decreto legislativo 1071, como se señala en su artículo 38, las partes se encuentran obligadas a actuar de buena fe durante todos los actos de intervención que realicen en el presente acto, así como de colaborar en el desarrollo del proceso de arbitraje. Conforme inducidas las partes, damos instalada la presente audiencia de arbitraje. Muchas gracias. Por favor, voy a pedir a las partes que se identifiquen, iniciando por la parte demandante. Muy buenas tardes, estimado tribunal. Mi nombre es Zuleika Rosado Martínez, con CAL 84263, y me encuentro aquí representando a la empresa telefónica del Perú, SA. Gracias. Muchas gracias. Parte demandada, por favor, identifíquese. Señores miembros del Tribunal Arbitral, distinguidos árbitros, representantes de la parte demandante, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Natalie Flores, abogada debidamente acreditada con registro CAL 4566 y designada por el Ministerio de Salud para representarlos en este proceso arbitral. Muchas gracias, parte demandada. Efectivamente, puedo verificar que se han brindado las pruebas sobre los recibos de facturación y el contrato celebrado entre las partes. Dicho esto, voy a proseguir a hacer un recuento del caso, presentando los antecedentes que con fecha 14 de abril de 2021, Telefónica y Minsa suscribieron un contrato de número 117-2021. Este contrato consiste en brindar el servicio del centro de contacto en la nube para la Central de Información y Orientación 113, Salud, para que Minsa pudiera atender en el tiempo real las consultas de la población. Además, sostiene Telefónica que en su prestación consistía en proveer equipos, software y asistencia especializada al Minsa para garantizar dicha atención. El trabajo a cargo de Telefónica consistía en implementar posiciones de contacto concurrentes que permitiesen a un número determinado de personas del Minsa atender a la población mediante diversos canales de comunicación. Según Telefónica, las bases del contrato establecieron que un número mínimo mensual, a partir del cual Telefónica hizo una oferta y empezó a ejecutar el servicio.
A pesar de que hubo este acuerdo entre las partes, con fecha 19 de enero del 2022, después de haber enviado los recibos de facturación, Telefónica presenta una solicitud de arbitraje ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, siendo que su primera pretensión es que se declare al MINSA que ha culminado con pagar solo parcialmente la contraprestación adeudada por el servicio brindado en el marco del contrato. Es así que pide que MINSA cumpla con pagar la totalidad de las sumas acordadas contractualmente. Por favor, continuamos con la cuestión en disputa por parte de la contratista de la demandante. Así es. En atención a lo señalado como antecedentes del caso por el Tribunal Arbitral, nos encontramos en este proceso con la finalidad de sentar tres puntos, los cuales son necesarios para dar por resuelto el presente caso de materia civil. Como primer punto controvertido, precisamos a que el Tribunal Arbitral declare que el Ministerio de Salud incumplió sus obligaciones de pago bajo el contrato número 11.7/2021 MISA al negarse a reconocer la totalidad de contraprestación que le corresponde percibir a Telefónica del Perú y que se proceda al pago a favor de este último por parte del demandado. Asimismo, asimismo, en atención al punto anterior, la segunda pretensión se centra en ordenar al Ministerio de Salud pagar a favor de Telefónica del Perú el monto de 1.458.479 con 0.5 soles más los intereses que se devenguen hasta el momento efectivo de pago por la contraprestación aún adeudada a Telefónica del Perú S.A., debiendo ser dicho pago en el plazo de 15 días calendario posteriores a la emisión del laudo que ponga fin a este arbitraje. Y por último, determinar que le correspondería asumir al Ministerio de Salud los costos y costas del presente arbitraje. Todo lo anterior son pretensiones basadas en la acción por parte de MINSA del incumplimiento de las obligaciones a su cargo durante las prestaciones brindadas del proceso de contratación directa. Gracias. Muchas gracias, parte demandante. Por favor, prosigamos con la parte demandada y la acreditación también de la segunda abogada. Por favor, segunda abogada, acredítese. Bueno, prosigamos con la cuestión en disputa. Como parte demandada, perdón, presentación de ley, vamos a pasar a ver, manifestar las cuestiones. En primer lugar, vamos a hablar de parte demandada, necesitamos la información. Entonces, en principio, la obligación de pago hasta el contrato número 117/2021, al no reconocer la totalidad de la contratación reclamada telefónica. En ese sentido, vamos a alegar que el como MINSA incumplido con el contrato. Por el contrario, hemos pagado las correspondientes en función de Disculpe, abogada, de la parte del MINSA, no se la escucha bien. ¿Podría, por favor, mejorar su audio? Gracias. ¿Ahora se me escucha bien? Sí, muchas gracias. Prosiga. Ya. Como estaba mencionando, como parte del MINSA, de representación de la misma, recalcamos que no hemos cumplido en ningún momento con el contrato. Por el contrario, hemos pagado las contrataciones correspondientes en función al uso efectivo de las producciones concurrentes conforme al sistema de precios unitarios establecido en el contrato y en base a en los procesos administrativos que conlleva el mismo. Telefónica, a su parte, interpreta erróneamente el contrato al asumir que existía una obligación de pago basada en un supuesto mínimo garantizado de posiciones concurrentes. Esto no se encuentra estipulado como tal y como no sería una obligación de pago en ninguna cláusula que se ha establecido como contractual. En ese sentido, el MINSA sostiene y sostenemos que la obligación de pago surge únicamente respecto a los servicios
efectivos utilizados principalmente en el esquema de precios unitarios. Y en ese sentido, hemos previsto realizar pagos por servicios no utilizados y que sería este un acto contrario a los principios de eficiencia y responsabilidad en el gasto público que rigen las políticas públicas. Como se mencionó la parte demandante, y rechazamos categóricamente esa prescripción, en la cual Telefónica pretende cobrar montos adicionales con base en una interpretación unilateral del contrato, alegando que las posiciones concurrentes mínimas de 550 para voz y 100 para omnicanalidad contribuyen a un estándar de facturación. Sin embargo, esta afirmación carece de sustento contractual, ya que en el contrato que hemos suscrito no lo menciona. Es así que el contrato no establece a sí mismo un plazo fijo por mínimo garantizado, sino que el cálculo de las contrataciones debe realizarse en función de los servicios que realmente han sido consumidos por nosotros el MINSA. Además, los pagos realizados por el MINSA ya cubren las posiciones utilizadas, ajustándose a los precios unitarios establecidos y al consumo documentado en los informes de superficie mensual. Cabe más reconocer que el monto adicional solicitado por Telefónica sería un acto de enriquecimiento sin causa a favor de la parte demandante y una vulneración a los principios de contratación pública que nos afecta a nosotros mismos. Como tercer punto controversial, en la cual mencionó la parte demandante, indicamos que nosotros como Ministerio de Salud consideramos que las costas y costos del arbitraje deben ser asumidos en totalidad por la parte demandante y que regimos a las siguientes fundamentos. En principio, la inexistencia del cumplimiento por parte de nosotros, como menciona la parte demandante, preferimos que los pagos realizados se ajustaran estrictamente a lo estipulado en el contrato y que Telefónica no ha podido demostrar lo contrario. Es así que la parte de la demanda no tendría fundamento, ya que Telefónica inició este arbitraje basándose en interpretaciones contractuales infundadas, trasladando innecesariamente un conflicto que no puede resolver en base a la sede administrativa. Es así como vamos al principio de causalidad. De acuerdo a lo estipulado en el contrato, quien genera ese arbitraje no demuestra un sustento en sus pretensiones debe asumir los costos del proceso. Es así que respecto al tema de pago, nosotros indicamos que conforme lo establecido en el contrato, la contratación pactada se encuentra debidamente estructurada bajo un esquema de precios unitarios. También rechazamos completamente la obligación de posiciones mínimas garantizadas, en la cual afirmamos que los documentos estatales no se encuentran previstos ni expresamente indicada una cláusula que imponga el pago de posiciones mínimas garantizadas, como había mencionado anteriormente. Así que nos oponemos al pago de reclamos de parte de Telefónica. Y pedimos, señores árbitros, y reiteramos que como MINSA hemos cumplido con obligaciones contractuales en las que los términos pactados y con apego a la normativa de contratación pública no han sido de acuerdo al contrato que hemos establecido, lo cual solicitamos declare infundada todas las decisiones que tiene la parte demandante y ratifique que los pagos realizados por el MINSA son justos y adecuados con el consumo efectivo del servicio. Y por favor indicamos que ordene que los costos y costos del arbitraje sean asumidos en totalidad por Teléfono. Eso sería todo y quedo en la espera de la disposición para cualquier aclaración adicional. Muchas gracias, parte demandada. Por favor, ¿me puede indicar su acreditación como última aclaración? Como parte del proceso por parte de el MINSA. Gracias. Sí, claro. Yo, Catherine Castillo, con PAL número 422, tengo representación y alegué en parte del Ministerio de Salud. Muchas gracias a ambas partes. Por favor, prosigamos con un pequeño resumen de las actuaciones procesales. Primero, la parte demandante. Gracias.
Gracias. Telefónica ha entregado en más de una oportunidad su oferta económica especificando los precios unitarios de modo que fueran conformes con la cotización previa y con las bases administrativas. Dichos precios unitarios responderían las posiciones mínimas concurrentes que debían ser proporcionadas de conformidad a lo indicado en el numeral 6b del capítulo 3 de las bases administrativas. En este documento, la oferta era de 9.177.372 soles, incluido el IGB, donde en el documento se señala que los asteriscos llevan a pies de página que establecen que se contemplan el consumo de 550 posiciones concurrentes para el subservicio de comunicaciones de voz y 100 posiciones concurrentes para el subservicio de omnicanalidad. A entender de Telefónica, se habría cumplido con determinar los precios unitarios de su oferta conforme aparece en el cuadro adjunto, precisando que dichos precios unitarios eran concordantes con una de las premisas de la contratación, que había un número mínimo de posiciones mensuales a implementar. Sostenemos que Minsa ha impuesto un entendimiento contradictorio a las premisas establecidas en los documentos contractuales al hacer así que estaría desconociendo la oferta y los parámetros mínimos que se establecieron en las bases administrativas para imponer sus propios precios unitarios e incumplir el contrato. La implementación es una etapa previa de la ejecución contractual, por lo que el contratista se encarga de acondicionar los aspectos físicos, tanto como equipos cableados digitales, que depende de los softwares, y humanos, que son las capacitaciones, que sean necesarios para poner en operación al servicio contratado, estableciéndose la implementación mínima de 550 posiciones concurrentes para el servicio de comunicación de voz, utilizados por 1.500 usuarios asignados por MISA, así como la implementación mínima de 100 posiciones concurrentes, las mismas que serían utilizadas para 150 usuarios asignados por el MINSA. Asimismo, se añade que ambos servicios fueron correctamente implementados y que con ellos se iniciaron las operaciones. Ambos, sus servicios, deberían ser prestados por el plazo mínimo de 6 meses, debiendo MISA pagar la contraprestación pactada para cada mes. Minsa ha realizado sus propios cálculos dividiendo el precio mensual de cada servicio entre las posiciones implementadas y multiplica el cociente por el número de posiciones realmente utilizadas. Con ello, el monto de la contraprestación a su cargo es mucho menor, todo ello alegando la lógica del sistema de precios unitarios, desconociendo los precios unitarios oferta por Telefónica que le llevaron a suscribir el contrato. Tras no llegar a un acuerdo, se procedió bajo protesto a facturar el servicio a Minsa, facturas las cuales fueron presentadas y se encuentran adjuntas al legajo con el que cuenta el tribunal arbitral, en el cual podrán visualizar que se ha facturado un monto menor al que Telefónica debería percibir, debido a la interpretación realizada por MINSA y su incumplimiento a lo estipulado en las bases. Gracias. Muchas gracias, parte demandante. Prosigamos con la parte demandada. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a hacer mi intervención, en primer lugar, desglosando las pruebas presentadas ya por mi representada, que es el Ministerio de Salud, ¿no? Desde un inicio, en este proceso arbitral, el MINSA ha presentado, como le seguía diciendo, un conjunto de pruebas sólidas y documentadas, ¿no? Que respaldan nuestra interpretación del contrato y que demuestran cabalmente el cumplimiento de nuestras obligaciones pactadas. Entre lo más relevante, vamos a destacar primero las cláusulas contractuales derivadas del contrato no número 117. Estas cláusulas reflejan tanto la claridad del esquema de pagos que hemos tenido con Telefónica, que se debía de realizarse conforme a un sistema de precios unitarios, como bien ya la abogada anteriormente lo ha descrito. No existe en el contrato alguna obligación alguna de pagar por mínimos garantizados, como lo alega la parte demandante, ¿no? También presentamos los informes de servicio mensual
En estos informes se ha presentado, bueno, han sido elaborados por Telefónica, que documentan el uso real de las posiciones concurrentes por parte del Ministerio de Salud durante el proceso contractual. Estos informes claramente evidencian que las posiciones utilizadas por el MINSA fueron menores al supuesto mínimo logrado por Telefónica. También los pagos realizados por el Ministerio de Salud corresponden a los datos consignados en dicho informe por parte de Telefónica. Es importante tener claro ello. También hacemos observaciones en las facturas que nos han emitido la parte demandante, ¿no? En este caso, el Ministerio de Salud remitió comunicaciones oficiales a Telefónica, señalando punto por punto las discrepancias en las facturas que ellos que se presentaron, ¿no? Fundamentalmente, eh, estas fueron fundamentadas en la normativa contractual, la Ley de Contrataciones con el Estado, la 30225, y el informe del consumo real. Estas observaciones evidencian que el Ministerio de Salud actuó de buena fe, ajustando tanto los pagos de una manera proporcional al contrato que suscribimos y el servicio efectivamente recibido. También nos alegamos en la base legal y el principio de contratación pública. Se ha incorporado la normativa aplicable, como ya le repetí, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Que es parte muy fundamental en donde nosotros nos basamos. También que establece la obligación de garantizar la eficiencia del gasto público. Esto es un principio muy importante en donde nos estamos acogiendo, ¿no? Porque el MINSA se debe a las personas, es una ente que brinda un servicio de salud para toda la nación y siempre nos estamos agarrando, ¿no? Del gasto público en sí. En segundo lugar, tenemos las actuaciones en las audiencias previas. Durante las audiencias realizadas en el marco de este arbitraje, MINSA ha sostenido una defensa de manera consistente, destacando tres puntos muy importantes. El cumplimiento contractual por parte de Ministerio de Salud, que ya lo he descrito, el rechazo a la interpretación unilateral de Telefónica, ¿no? Ellos han argumentado que la interpretación de ellos, su interpretación responde a un mínimo garantizando deposiciones que no tiene un sustento en el contrato ni en las bases administrativas del proceso. El MINSA también ha solicitado a este tribunal que valore los términos específicos del contrato que no respaldan las pretensiones del demandante. Y por último, la admisión y la validez de las pruebas, ¿no? Mi representada ha defendido la pertinencia y la validez de las pruebas, como los informes de consumo y las comunicaciones oficiales que han sido remitidas a Telefónica. Y por último, les voy a presentar tres principales argumentos, que tenemos el esquema de precios unitarios y el uso efectivo. El contrato pues establece que estos pagos debían de realizarse con un sistema de precios unitarios, desde el cálculo de las contraprestaciones que se basan en las posiciones concurrentes efectivamente utilizadas. Telefónica pretende pues cobrar por un supuesto mínimo de posiciones, pero esta interpretación pues no tiene un sustento en las cláusulas contractuales que ellos mismos suscribieron. Como entidad estatal, el MINSA está obligado a garantizar un uso eficiente de los recursos públicos. O sea, pero porque pagar por posiciones que no han sido utilizadas sería una violación directa a este principio. La interpretación de Telefónica genera un desequilibrio contractual y busca pues trasladar al Ministerio de Salud un riesgo de una subutilización del servicio que no es admisible. Y bueno, por último, eh, solicito respetuosamente a este tribunal declare infundadas todas las prestaciones de Telefónica, dado que no tienen un sustento contractual legal. Dos, ratificar la validez de los pagos realizados por el MINSA, los cuales son proporcionales al uso efectivo del servicio. Y tres, determinar que los costos y costes del arbitraje sean asumidos por Telefónica, ¿no? Dado que se genera este proceso con base a interpretaciones infundadas. Muchas gracias. Continuando con la sesión de arbitraje, vamos a dar para
conocimiento de todos en la sala de la deliberación del tribunal arbitral. Tenemos que ante lo expuesto, en cuanto a los tres árbitros, incluyéndome el caso, hemos analizado y discutido internamente los diversos puntos en controversia del caso entre Telefónica del Perú, SAA, y el Ministerio de Salud, MINSA. Como primer punto, se analizó la determinación del MINSA ante un incumplimiento de obligación bajo el contrato, no reconociendo la totalidad de prestaciones del servicio por parte de Telefónica. Como segundo punto, es determinar si el MINSA deberá pagar el monto indicado de 1.458.479.05 soles e intereses de la contraprestación. Como tercer punto, identificar el responsable que asumirá el monto de costos y costas, teniendo como puntos claves el expuesto por Telefónica, el contrato especificando la implementación de al menos 550 posiciones para voz y 100 de omnicalidad, lo que generaba como costos fijos mensuales. El MINSA aplicó de manera unilateral un esquema de precios unitarios pagando solo por las posiciones efectivas utilizadas y no por el mínimo garantizado acordado en el contrato. En el caso del MINSA, expone el contrato está basado en precios unitarios, por lo que solo debe abonarle el servicio realmente realizado. Y Telefónica no presentó pruebas suficientes para justificar los pagos bajo un esquema expuesto. La evidencia presentada, indicamos, Telefónica presentó documentos como contrato, correos electrónicos, informe de servicio, facturas con objeción y actas de implementación. En el caso del MINSA se presentó observaciones sobre las facturas y argumentos basados en los términos contractuales. En este caso, la normativa aplicada, contamos con la Ley de Contrataciones del Estado, Ley número 30.225, que regula los procedimientos de contratación entre las partes, como en el caso de Telefónica y el MINSA. El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece los esquemas de pago y las responsabilidades. El tribunal analiza las obligaciones asumidas por las partes e indicado en el contrato en busca de determinar el posible incumplimiento. En el caso de la declaración del consenso. Tras una deliberación y exposición de las partes que hemos escuchado a los tres árbitros presentes y en base a la evaluación de las pretensiones de ambas partes, consideramos la interpretación de las cláusulas contractuales como pruebas presentadas como las facturas y las comunicaciones entre las partes y la normativa aplicable ya mencionada anteriormente. La decisión fue tomada de acuerdo a los hechos y pruebas, siendo lo precisado leído a continuación. Le doy pase a la presidenta del Tribunal de Arbitraje. Gracias. Muchas gracias. En atención a lo precisado, y en tanto este tribunal ha decidido resolver de la siguiente manera. Primero, declarar fundada la primera pretensión principal de Telefónica del Perú, por lo que declara que el Ministerio de Salud incumplió su obligación de pago bajo el contrato 117-2021 MINSA, al haberse acreditado que no pagó la totalidad de la contraprestación pactada. Segundo, declarar fundada en parte la segunda pretensión principal de Telefónica del Perú, por lo que ordena al Ministerio de Salud pagar a favor de Telefónica el monto de 1.458.479,05 céntimos, más los intereses que se devenguen hasta el momento efectivo del pago, que a la fecha de emisión del presente laudo asciende a la suma de 46.110,47 céntimos. Se declara infundada la solicitud de Telefónica del Perú respecto al plazo de 15 días para que el Ministerio de Salud haga efectivo el pago ordenado en el presente laudo, puesto que el Ministerio de Salud se encuentra sujeto a normativa de presupuesto público que Telefónica deberá respetar. Tercero, declarar fundada la pretensión accesoria a todas las pretensiones de Telefónica del Perú, por lo que ordena al Ministerio de Salud pagar a Telefónica del Perú los costos del presente proceso arbitral determinados por el centro, los cuales ascienden a la suma de 77.221,77 céntimos más IGB. Correcto, este tribunal se encuentra plenamente facultado y analizando los aspectos relevantes para determinar a quién le corresponde asumir los gastos del presente proceso arbitral. Como ya lo he mencionado, la primera árbitra, se estima que la regla que se aplica es que la parte vencida es quien asume los gastos. En consecuencia, se ha ordenado que el Ministerio Público, que el Ministerio de Salud pague a Telefónica del Perú, SAC, los costos procesales
determinados por el centro, los cuales ascienden a la suma de 77.221 soles con 77 céntimos, más el IGB. Cabe recalcar que el presente laudo emitido es definitivo e inapelable y puede hacer presente este laudo, pero en un futuro poder irse por un proceso de ejecución la parte demandante. Muchas gracias a ambas partes por su presencia. Damos por concluido el acto.